Arratsaldeón, buenas tardes a todos, bienvenidos a la Universidad de Deusto y a la Facultad de Ingeniería. Nos encontramos aquí hoy celebrando el 125 aniversario de nuestra universidad. Y dentro de los actos de celebración del 125 aniversario, pues a cada facultad le ha correspondido una semana, unos días, para dar algunas pinceladas de lo que es este principio de los siglos XXI, de las tendencias, y concretamente en ingeniería, pues bueno, pues de cuáles son las tendencias alrededor de la tecnología, la inteligencia y lo que son un poco nuestros orígenes, ¿no? Es decir, Internet y la informática. Quiero agradecer a Juan Antonio Zufiría y a su compañía IBM a acompañarnos en este día de hoy. Y yo creo que es significativo que nos acompañó en los inicios de esta facultad, y mencionábamos antes, es decir, que esta facultad casi empezó con un ordenador IBM, un 1620, con sus núcleos de ferrita que algunos de los más viejos del lugar todavía recordarán. Entonces, pues que 30 años después sigan acompañándonos en nuestras celebraciones, pues es de agradecer. El conferenciante que nos va a hacer una presentación, creo que muy sugerente, es Juan Antonio Zufiría, es presidente ejecutivo de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, cargo que ocupa desde el año 2009. Con anterioridad ha sido director general de líneas de negocio de IBM Global Technology Services para los países del sur de Europa, y ha participado en tomas de decisiones estratégicas de su compañía, con especial atención al negocio de servicios de tecnología. Me gustaría hacer énfasis en que IBM no solo ha sido una compañía que ha transformado profundamente en nuestro mundo, sino que también ha sabido transformarse a ella misma y reinventarse, yo creo que de manera constante. De una compañía que fundamentalmente era fabricante de ordenadores, y a todos seguramente nos habrán contado aquella previsión de los poquitos ordenadores que iba a haber en el mundo, ¿verdad? Es decir, desde luego el que hizo la planificación estratégica entonces no acertó mucho, y reinvertirse en una compañía de servicios posteriormente, y una compañía que lo que promueve es la inteligencia, la transformación y la innovación hoy en día. La carrera de Juan Antonio ha estado, que por cierto es vasco y guipuzcoano, de Villabona. Aquí tengo que decir Guipuche, ¿no? Aquí hay que decir Guipuche, sí. Bueno, y mal que le pese, la Real va por detrás del Atleti, ¿verdad? Ya lo sé. Últimamente aspiro solamente a estar en primera. O sea. Ha estado vinculado a IBM desde el año 87, año en el que comenzó a trabajar como investigador en el Departamento de Ciencias Matemáticas del Centro de Investigación Thomas Watson de IBM en Nueva York. Por tanto, es una persona que desde sus orígenes ha estado vinculado a la investigación, a la innovación, a hacer avanzar la inteligencia. Y desde entonces ha ocupado numerosos puestos entre la compañía, lo que le ha dado una especial posición de atalaya de dónde estamos y hacia dónde vamos, y esa es un poco también la idea que tuvimos para invitarle aquí. Está casado, tiene 2 hijos, es doctor en Ingeniería en Aeronáutica, algo que en la universidad pues se valora mucho, es decir, el que haya doctores en las empresas. A ver si las empresas empiezan a valorar también más a los doctores. Es doctor por el Instituto Tecnológico de California, por tanto digamos que tiene una trayectoria internacional, y cuenta con un máster en Administración de Empresas, porque hay que hacer tecnología, pero luego también hay que saber administrarla y pagarla y financiarla, por la London School of Economics. En definitiva, creo que tiene un currículum realmente espectacular, y creo que, aunque no la haya preparado mucho, nos va a dar una presentación tremendamente sugerente, y después de terminarla estará a nuestra disposición para que, sobre todo y más importante que en el monólogo, podamos disfrutar con él de hacerle las preguntas y conseguir las respuestas. Juan Antonio, gracias. El auditorio es tuyo. Vale, gracias. Nos tengo que empezar con Arratsaldeón, que ya el vasco me cuesta un poco, después de tantos años fuera, pero bueno, más buenas tardes. Ante todo tengo que empezar por agradecer a la Universidad de Deusto y a esta Facultad de Ingeniería por invitarme a participar en este 125 aniversario, y decirte que no ponga las expectativas tan altas que luego no quedó bien, ¿eh? O sea, bueno, yo que lo primero tengo que felicitar a esta universidad por haber llegado hasta aquí, y más que probablemente por haber llegado hasta aquí, quizá por haber llegado aquí con la vitalidad que tiene siempre esta universidad de mirar, pensar y actuar con vistas al futuro. Yo creo que este aniversario, vuestro aniversario, es una celebración para todos,
porque yo al menos estoy totalmente convencido de la capacidad de instituciones como estas para seguir siendo fieles a sus valores, a la creación, al desarrollo o a la diseminación del conocimiento, va a depender muy mucho la sociedad que estamos construyendo, la que tenemos ahora y la que vamos a construir a futuro en este mundo tan incierto en el que estamos inmersos ahora. O sea que, una vez más, enhorabuena. Y en esa aspiración de construir un mundo mejor, la tecnología va a tener un papel importante, y de eso es de lo que me gustaría hablar esta tarde. No voy a hablar casi nada de IBM, no voy a daros el rollo de IBM, aunque sí que habrá ejemplos de cosas asociadas a mi vida en IBM. Yo sé que todos somos conscientes que vivimos tiempos difíciles y a veces es difícil, nos cuesta mucho encontrar dónde está la luz. Esto es algo inevitable por las circunstancias, pero no es irremediable. O sea que mi visión es una visión optimista. Yo creo que en este momento, más que costar encontrar la luz, lo que nos tenemos que dar cuenta es que estamos viviendo un tiempo de cambio, un tiempo de transformación, en el que hay que hacer cosas diferentes, y en realidad muchas veces no es buscar dónde está la luz, sino crear la nueva luz tú mismo. Yo creo que en ese momento sobran análisis de la realidad, todos leemos los periódicos, y yo creo que tenemos que dejar ya de mirar a los periódicos, y lo que tenemos que hacer es pensar en otras cosas, en lo que de verdad necesitamos. Yo creo que en este momento lo que necesitamos es ganas, ilusión y esfuerzo para cambiar lo que tenemos alrededor nuestro. Voy a hablar en términos de oportunidad, no en términos de los problemas que tenemos, sino de las oportunidades que tenemos. Y en concreto, nosotros en IBM desde hace 3 años estamos compartiendo con toda la sociedad y con todos nuestros clientes y con todos los agentes sociales nuestra visión de que en este momento tenemos la oportunidad y también la obligación o la responsabilidad de construir lo que nosotros llamamos un mundo más inteligente. En inglés nosotros llamamos, el concepto se llama Smarter Planet. Lo que voy a intentar compartir con vosotros es por qué creemos que esto es posible y qué relevancia tiene esto en estos momentos en la sociedad. Para lo cual me vais a permitir que empiece poniendo un poco de perspectiva y utilizar algunas... No, lo movemos aquí, ¿no? Funcionará muy bien. Poner un poco en perspectiva, el año pasado celebramos 100 años de IBM, y 100 años en esta industria, una industria tan trepidante y tan dinámica, pues no es una trivialidad a vivir y estar donde estamos. No voy a remontarme, desde luego, a deciros lo que hacíamos hace 100 años, y simplemente he tomado dos imágenes, y me voy a remontar a 1996 y al año pasado, el año 2011. Lo que veis en las fotos de arriba no son unos espectadores apasionados de un partido del Athletic Bilbao o algo así. Les veis ahí gritando, están muy, muy contentos. En realidad son unos espectadores... funciona. No te preocupes, la tecnología no funciona nunca. Vivimos de eso. Si no, había mucha menos gente en esta industria. Ya te voy. Bueno, en realidad, esas personas que veis ahí aplaudiendo y exaltadas, son las personas que están asombradas de un encuentro, de un partido entre el ser humano y el asombro de su propio talento, lo que el propio ser humano es capaz de hacer. Y yo sé que diciendo esto aquí, juego en casa, porque estamos en una facultad de ingeniería, y al final es un lugar donde las máquinas crean emociones. Si hay un lugar en el mundo donde las máquinas crean emociones, pues puede ser aquí. Pero hay una diferencia entre la foto de la izquierda y la derecha, parte de los colores. En la foto de la izquierda es 1996, y es el año, el momento en el que IBM construyó una máquina que se llamaba Deep Blue, que fue capaz de derrotar al campeón del mundo de ajedrez en aquel momento. ¿Vale? Fue un hecho histórico, en aquel momento fue un hito, en 1996, y supuso el lanzamiento de unas nuevas arquitecturas de cómo construir los ordenadores, cuando de verdad empezó el paralelismo, la supercomputación asociada al paralelismo, supuso un cambio importante. La foto de la derecha es exactamente hace un año, es febrero del año pasado, el año 2011, y aquí estamos representando otro salto, esta vez mucho más cualitativo en lo que suponen los sistemas de información para nuestra sociedad. Y estamos hablando de un ordenador que construimos que se llama Watson. Y este ordenador simplemente lo que hacía es jugar
se fue a un concurso de televisión de Estados Unidos que se llama el Jeopardy, que llevaba 40 años en la televisión americana, y ganó a los campeones del mundo de Jeopardy. Y los dos señores que están hablando abajo, en la foto de la derecha abajo, aplaudiendo, pues son los dos campeones del mundo de ese juego que están reconociendo a la máquina como ganador y le están aplaudiendo. Bueno, pues hacer esto es un desafío enorme. Probablemente hace 5 años pensábamos que esto sería una cosa casi imposible. ¿Cómo haces un sistema que es capaz de tratar el lenguaje humano? Fijaros que cuando miramos en la parte izquierda de la fotografía y hablamos del juego del ajedrez, desde el punto de vista matemático o científico es un poco trivial, ¿no? Es un tema solamente de combinatoria y es cuántas máquinas hoy tengo que poner juntas para poder calcular más variantes en menos tiempo o más que lo que es capaz de intuir el campeón del mundo del ajedrez. Al final es un problema matemático determinista que sabes que lo vas a resolver. El Watson es el resultado de un equipo de 25 personas durante 4 años y es un concepto completamente diferente. Estamos hablando aquí de entender el lenguaje humano, con lo que ello significa de ambigüedades, segundos significados, chistes, ironías, y poder contestar a esas preguntas leyendo libros. Watson no está conectado a Internet, como todo uno podría pensar, simplemente lo que tiene es 1 millón de libros escritos en lenguaje natural que es capaz de leer. Entonces, lo que hace es entender la semántica de las palabras, y yo sé que en esta universidad esta facultad sabéis bastante de eso, y tratar de intentar adivinar cuál sería la pregunta o la respuesta en 2 o 3 segundos, tiene que ser muy rápido, para lo cual utiliza más de 2000 procesadores, es verdad, hay mucha capacidad de cálculo detrás, y muchos algoritmos de software, más de 2000 algoritmos de software que utiliza para intentar entender la semántica de las preguntas. Vamos a ver si podemos. En realidad, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Detrás de esto no hay ganar un concurso de televisión, como os podéis imaginar. Sí que es bonito porque te da mucha publicidad y todo ese tipo de cosas, pero sí que hay un salto evolutivo en la forma en la que los sistemas de información interaccionan con el ser humano y abrimos una nueva dimensión. Pensar que los que estamos en la informática, llevamos ya muchos años aquí, pues hemos recordado siempre la informática como una ciencia en la que tú tabulas unos números, unos caracteres, los pones en un sitio y luego escribes muy claro las operaciones que quieres hacer con esos, ¿no? Voy a sumar esta celda de esta de aquí con la otra celda de aquí, y así hemos vivido y hemos desarrollado la informática durante 70 años. Obviamente detrás de Watson hay mucha programación, os he dicho que hay más de 2000 algoritmos, pero hay una cosa sustancial que es diferente, y es que la máquina tiene capacidad de aprender. ¿Qué significa esto? Es pequeña, no es grande, no es grande, pero a medida que juega al juego aumenta su fiabilidad, va cambiando su propia programación y se va haciendo mejor, con lo cual su fiabilidad aumenta. Esto es probablemente el único camino que hoy seríamos capaces de anticipar o ver cómo uno puede llegar a entender el lenguaje humano con todas las ambigüedades y complejidad que tiene, que es a base de un proceso de aprendizaje, porque uno no podría plantearse programar todas las variantes del lenguaje humano. ¿Tiene esto una aplicación, aparte de ganar el juego de televisión? Y dice, pues a los 15 días de haber participado en el concurso, estamos ya trabajando con 2 universidades en el área de la medicina y con una empresa de seguros de Estados Unidos, WellPoint, en la aplicación de esto al mundo de la medicina. Pensamos, cuando analiza uno cómo trabaja un médico hoy en día, dedica 10 minutos con un paciente y luego va a casa y durante 5 horas lee todo lo que se ha escrito en el mundo sobre esa enfermedad para intentar determinar más fehacientemente el diagnóstico y a la vez también determinar el protocolo de actuación. Entonces, la primera pregunta dijo, ¿podríamos hacer que Watson se leyera todos los libros de medicina y pudiera contestar o sustituir al médico, ¿no? Bueno, la primera vez que fuimos le preguntamos a Watson cómo curar a un enfermo, pues aceptaba solamente el 25% de las veces. La verdad es que era un médico bastante malo. 3 meses con un médico le llevó al 50%. O sea, fue 3 meses a clase y había hecho la mitad de la carrera de medicina, podríamos decir. Nosotros creemos que en muy poco tiempo le vamos a llevar al nivel que lo llevamos en el juego. En el juego llevamos a un nivel de acierto de entre el 98 y el 99% de las preguntas, que era capaz de acertar.
Esto es un salto. Esto es un salto en lo que los sistemas son capaces de hacer hoy en día, en cómo concebimos el mundo de los sistemas de información, en cómo la tecnología entra a formar parte de nuestras vidas y de nuestra sociedad. Es lo que nosotros llamamos el comienzo de lo que sería la era de la inteligencia. Si uno mira lo que ha pasado en esta industria desde que se creó, básicamente alrededor de los años, comienzo de los 60, desde los 50, ha habido tres grandes eras muy bien marcadas, ¿no? Hubo una primera era, que es la de los sistemas, la era centralizada, en la que básicamente los primeros sistemas que teníamos simplemente lo que hacían era automatizar procesos administrativos, cosas que no tenían valor intelectual, simplemente había que hacerlas, mecanizar aquello y poder hacer eso de una forma más eficiente. El segundo gran salto vino con la aparición del mundo cliente-servidor, con el ordenador personal básicamente, que es cuando saltó de ser una herramienta para hacer unos procesos a dar una herramienta de dar productividad personal. Ya es como mi trabajo personal lo hago de una forma más productiva, y fue una gran revolución. La tercera era es la era del Internet, ¿no? Somos capaces de interconectar, y es la que ha desarrollado gran parte de la economía global en la que vivimos hoy en día, a través de esa conectividad global y esa infraestructura común que hemos creado para el mundo. Entonces, ¿qué es lo que trae la era de inteligencia? ¿Qué es lo diferente aquí? Bueno, nosotros sentimos que la tecnología se está involucrando, se está imbuyendo tanto ya en los procesos sociales y económicos de nuestro día a día, que su papel está cambiando y está entrando en el área de las decisiones. Y cuando hablo del área de las decisiones, ¿qué es? Pues nos está ayudando a tomar decisiones más informadas en contenido, más pertinentes en el tiempo, y también decisiones más inteligentes en cuanto a la capacidad de los problemas que somos capaces de resolver en este momento. O sea, podemos hacer cosas con más conocimiento, podemos hacer cosas más deprisa, y también podemos hacer cosas más complejas que antes no éramos capaces de hacer. Y de esa es la idea de la era del conocimiento. ¿Por qué creemos que esto está pasando ahora? ¿Por qué creemos que este cambio está ocurriendo ahora? Pues hay tres factores tecnológicos, puramente de tecnología, que hacen que esto esté ocurriendo. El primero de ellos es que el mundo es mucho más instrumental. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estamos monitorizando el mundo de una forma completa, todo. Somos capaces de medirlo todo. Esto es básicamente porque esto lo podemos hacer casi a coste cero. En este momento en el mundo, sabéis que el ladrillo básico del mundo de los sistemas de información es el transistor, ¿no? En este momento en el mundo hay 1.000 millones de transistores por cada ser humano en el mundo. Y cada uno de ellos cuesta fabricar una 10 millonesima parte de un céntimo de euro, básicamente nada. Eso nos permite poner sensores en todo, en la sanidad, en el transporte, en las ciudades, incluso en los sistemas naturales, hasta en los animales, en el cuerpo humano, etc. Ese es el fundamento de la instrumentalización del mundo. El segundo elemento es la interconectividad, la interconexión en el mundo. Y no es porque haya 2.000 millones de personas que ya están en Internet, sino porque también tenemos en este momento un billón de los nuestros, o sea, 1 millón de millones de sensores en el mundo que están interconectados entre ellos y permiten mandarse información unos a otros sin la intervención nuestra, creando en lo que ya es muy conocido, que es el mundo del Internet de las cosas, ¿no? Básicamente estamos hablando de que los coches, las cámaras, los electrodomésticos, las carreteras, los medicamentos, todos emiten y pueden recibir información en este momento. Y el tercer elemento tecnológico, que es probablemente el más interesante, tiene que ver con la inteligencia, que es la capacidad que tenemos en este momento de leer todo eso y tomar mejores decisiones. En este momento en el mundo, diariamente, recopilamos información del orden de 15 petabytes. La diferencia en el pasado es que ahora somos capaces de leernos los 15 petabytes casi en tiempo real, predecir, anticipar y tomar decisiones más inteligentes. Básicamente, aumentar el nivel de inteligencia de cada uno de los procesos sociales y económicos que tenemos en el mundo. Además, esta instrumentalización del mundo trae otro fenómeno que es muy interesante. En nuestra industria, durante muchos años hemos hablado de la fusión
entre el mundo de las tecnologías de la información y el mundo de las comunicaciones, ¿no? Que se estaban uniendo los dos mundos. Pero si miramos, los dos mundos son mundos virtuales, los dos son digitales. Lo que está pasando ahora es una cosa mucho más apasionante, y es que estamos uniendo el mundo físico, el de las infraestructuras físicas, las cosas que tocamos, con el mundo digital. Y ese mundo digital nos permite gestionar el mundo de una forma más eficiente. Este es el fundamento que hay detrás de este concepto. Obviamente detrás de esto hay mucha tecnología, y podría pasar toda la noche aquí a hablaros de Big Data, de Analytics, de superordenadores, de Cloud Computing y todo ese tipo de cosas, pero no es lo relevante. Lo relevante no es la potencialidad de la tecnología en este momento. La tecnología, tenemos todo lo que queremos de tecnología. El debate real del mundo es qué hago con ella, dónde voy con la tecnología y qué es lo que puedo hacer en la sociedad con la tecnología. Básicamente estamos en un momento, por el entorno que estamos viviendo, en el que tenemos que encontrar nuevos caminos. Siempre escucháis a los políticos cómo vamos a volver a rellenar el PIB de nuestro país cuando ya no tenemos la construcción. ¿A qué nos vamos a dedicar, no? Esas son las preguntas que nos hacemos. Pues, pensando un poco más en estos conceptos, uno empieza a descubrir esas avenidas de progreso. Es cierto que el mundo ha progresado mucho en los últimos años, pero también es cierto que la complejidad del mundo aumenta mucho. Entonces hay una continua lucha entre progreso y complejidad que no me deja moverme a la velocidad que yo querría y podría. Entonces nuestra propuesta es que en este momento la tecnología me permite gestionar esa complejidad y dar saltos cualitativos importantes en la forma en la que puedo construir y progresar en el mundo. ¿Y dónde empiezo a mirar? Pues lo primero que tengo que mirar son las ineficiencias que tengo, aquello que sé que estoy haciendo mal para intentar hacerlo mejor. Voy a poner unos ejemplos solamente para dar una idea, pero en cada industria existen ejemplos equivalentes a este. Si pensamos, por ejemplo, en el mundo de la energía, que últimamente hablamos mucho, bueno, sabemos hoy en día que la red eléctrica mundial disipa por ineficiencias en su gestión el consumo diario de la India, Alemania y Canadá. Podéis imaginar lo que significa esto, ¿no? Pensamos que si hoy todos los hogares tuvieran acceso o tuvieran contadores inteligentes, como los que estáis trabajando aquí, podríamos ahorrar de los de 170.000 millones de kilovatios hora anuales en el mundo. Eso es equivalente al consumo de unas 20 millones de familias. Eso estamos echándolo porque no sabemos gestionar mejor las cosas. Otro ejemplo claro es la saturación de las infraestructuras, y especialmente las infraestructuras viarias. Sabéis que hay una continua migración en el mundo de la vida rural a la vida en las ciudades. De hecho, cada semana 1 millón de personas en el mundo pasa de vivir en el campo a vivir en la ciudad. Es una anécdota que cuentan que si en 1900 hubiésemos tenido un satélite que volara alrededor de la Tierra, hubiésemos visto solamente por la noche 15 puntos de luz, que son las ciudades de más de 1 millón de habitantes, que es lo que ves de un satélite. Ahora son 450. Cada año se generan en el mundo 7 ciudades del tamaño de Nueva York. ¿Eso qué lleva? Eso lleva a la tensión sobre las ciudades, al colapso. O sea, todos queremos ir a la ciudad, todos queremos ir en coche y todos los alimentos y todo lo que tocamos lo tenemos que llevar a la ciudad. Bueno, se estima en este momento que lo que se pierde en el mundo en atascos es un 1% del PIB de Europa. Estos son 100.000 millones de euros, que es que en 7 años de los atascos podemos pagar la deuda del Estado español, ¿no? Para daros una idea de lo que estamos perdiendo en este sentido. Hay otro área, es el de la sanidad, ¿no? Nosotros tenemos medidas que estiman que si los médicos tuvieran a su disposición el historial clínico integrado de los pacientes, con todas las interconexiones que eso lleva, porque una vez has hecho una prueba en un hospital, otras veces lo has hecho en otro hospital, etcétera, se podrían evitar el 50% de los errores médicos que se dan en el mundo. Bueno, esto no debe ser mucho, os digo que es mucho, ¿eh? En Estados Unidos muere más gente al año por errores médicos que por accidentes de tráfico, ¿no? O sea que es mucho. La cuestión aquí y el reto real es en hacerte las preguntas adecuadas sobre la sociedad y sobre las ineficiencias que tienes. Y cuando empiezas a hacer esas preguntas interesantes es cuando empiezas a descubrir tus avenidas de progreso. Allí donde puedes invertir, allí donde puedes hacer las cosas de una forma diferente y allí donde puedes
volver a rellenar el PIB como están pensando ahora todos los políticos. Podría pasarme también días aquí compartiendo ejemplos de cosas que van detrás de este concepto en todo el mundo, porque esto es un concepto que es aplicable no a una determinada industria, es aplicable a cualquier industria hoy en día en el mundo. Y voy a compartir solamente con vosotros algunos ejemplos. Imaginaos, podríamos detectar, si detectáramos con 24 horas de antelación cuando un bebé va a tener una infección, probablemente el coste sanitario se dividiría por 100 de la gestión de la del bebé, y además defenderíamos o protegeríamos o salvaríamos muchas vidas. Bueno, esto es lo que está haciendo la Universidad de Toronto en un proyecto con nosotros, en el que sensorizamos a los bebés recién nacidos con midiéndoles 512 constantes cada segundo. Y analizando los datos y las correlaciones dentro de los datos, somos capaces de anticipar con 24 horas de antelación a todos los métodos actuales que existen para detectar una infección en un bebé. O sea, es un día es muchísimo en esto. ¿Os podríais imaginar una ciudad en la que pudiéramos publicar y gestionar los horarios de los autobuses con la misma precisión que el tren? Esto lo hace Singapur. Singapur tiene una agencia en la que hemos trabajado durante varios años que integra toda la gestión del tráfico de la ciudad y todos los servicios de transporte público y movilidad de la ciudad. A base de sensorizar, es capaz de predecir la evolución del tráfico en la próxima hora, en tramos de cada 10 minutos, con un 85% de precisión, y de ahí, ligándonos con el sistema de transporte, somos capaces, en este momento, de decir, con 98% de precisión y una hora de antelación, cuando un autobús va a llegar a cada una de las paradas de la ciudad. O sea que puedes tener un sistema de autobuses con la misma precisión que un sistema de ferrocarril, anticipando los atascos, etc. Y otro ejemplo es Estocolmo, que siempre hablamos de él porque la ciudad tiene la bondad de que además es un sistema de sistemas, que es que cuando arreglas una cosa se te empiezan a arreglar las cosas de alrededor. En Estocolmo hemos hecho un sistema de tráfico inteligente en el que sensorizamos todos los coches que entran en la ciudad, medimos dónde están los atascos y cambiamos los peajes, incluso los semáforos, para disolver el atasco. Esto permite reducir los atascos en un 20%, pero cuando reduces un 20% los atascos empiezan a ocurrir cosas como que la emisión de gases invernadero reduce un 12%, el número de horas perdidas en los atascos disminuye, el precio de los seguros de los coches baja porque no hay accidentes, etcétera, etcétera, y se va propagando por todo el sistema. Y esto está ocurriendo ahora, esto no es ciencia ficción, esto son cosas que están ocurriendo ahora. Podríamos incluso ir más lejos de cosas que ya sabemos desde hace décadas. Por ejemplo, Río de Janeiro es una ciudad en que el alcalde ya sabe, todos los años hay tormentas tropicales, todos los años hay inundaciones y todos los años hay riadas y mueren personas. Años hasta que mueren hasta 100 personas por esto. ¿Podemos hacer algo frente a esto? Bueno, pues la imagen que tenéis ahí es un proyecto que ha lanzado el Ayuntamiento de Río de Janeiro, que lo que pretende es intentar gestionar mejor, y este no será el mío, ¿no? No es el mío, vale. No. Vale. Es que suena como el mío. La idea inicial era, si pongo a todos los organismos en un único centro, podré actuar mejor cuando venga la riada y podré dar las órdenes y las instrucciones a la policía, lo que hay que evacuar y todo ese tipo de cosas. Pero cuando empezó a construir el centro se dio cuenta y dice, oye, ¿y si hago más análisis y utilizo más la información que tengo, no podría anticiparme y predecirlo? Pues ahora es capaz de hacerlo con 48 horas de antelación y sabe lo que va a pasar en cada kilómetro cuadrado de la ciudad con 48 horas de antelación cuando ocurre una guerra, una tormenta tropical. ¿Por qué? Es capaz de correlacionar el tiempo con la situación del fluvial, con el tráfico,
los movimientos típicos de la población, la seguridad, y anticipa las instrucciones a todos los sistemas de emergencia, a la policía, etc. Y esto está ocurriendo hoy en día, con una precisión de 1 kilómetro cuadrado con 48 horas de antelación. Básicamente, el concepto que hay siempre detrás es lo mismo. Tú sensorizas, coges la información y la analizas profundamente con una gran capacidad de cálculo para anticiparte al fenómeno. En este caso son 2 días, con lo cual no hay un gran debate en si tienes mucho tiempo de cálculo o no, pero hay muchos fenómenos que en las escalas de tiempo son segundos, ¿no? Entonces estamos hablando de la importancia de la supercomputación. Tengo que entrar, tengo que decidir, analizar todos los datos, leérmelos y ser capaz de actuar en 20 milisegundos, por ejemplo, ¿no? Este es un caso, por ejemplo, no tengo transparencia, que es el caso de Bank of America, que antes, en el pasado, para ver la situación de riesgo de un cliente, a final de los días se corrían los típicos procesos batch, típicos del mundo de la informática, y se calculaba los parámetros de riesgo de cada cliente para darle las hipotecas al día siguiente y permitir una transacción o no permitir una transacción, ¿no? Hoy en día, la simulación de Monte Carlo que hay que hacer para eso se hace en 20 microsegundos, ¿no? Entonces, cada transacción que hacen, incluso por internet, hacen online la simulación completa que antes hacían en batch. Se hacía en batch, ¿no? Pasar al nivel que estamos llegando. Déjame que vaya a otro ejemplo que también está bastante asociado a las cosas que hacéis aquí. Podríamos pensar, ya que hablamos tanto todos últimamente de los vehículos eléctricos, podríamos pensar en un sistema de transporte basado en el coche eléctrico que fuera además basado en una red mucho más inteligente que la que tenemos ahora y con unos niveles de eficiencia superiores, y fuera más allá de lo que ahora estamos viendo tradicionalmente, que es que decimos, si el coche eléctrico no contamina la ciudad, pero lo enchufo a la pared, lo cargo, y lo cargo una energía que está producida 20 kilómetros al lado donde estamos contaminando. Lo único que hacemos es sacamos el CO2 fuera de la ciudad, pero lo ponemos en otro sitio, pero generamos la misma cantidad de CO2 que antes, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo en una isla danesa, en Bornholm, que está habitada por 40.000 personas. Es un proyecto que se llama Proyecto Edison, que estamos trabajando con otras compañías, y básicamente es la construcción de una infraestructura inteligente que permita la incorporación del coche eléctrico de forma masiva, no unos pocos coches eléctricos, sino de gran densidad de coches eléctricos, y esté alimentado todo el sistema solo por energía eólica. Esto es un problema muy interesante, de los dos de condensadores y resistencias y tal, cuando uno lo mira, y con sus fórmulas, porque claro, tú quieres mover el coche cuando a ti te da la gana y el viento sopla cuando le da la gana al viento, ¿no? Entonces tienes que ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces la forma de ponerse de acuerdo es utilizar la propia batería del coche y montar todo un sistema de red inteligente en el cual la batería del coche a veces da energía al sistema de la red y otras veces la red le da la energía a la batería. Y esto está ocurriendo hoy en día en la isla de Bornholm. Es otro de los ejemplos. Voy a acabar y voy a acabar quizá pretendiendo hacer una reflexión. Como ya os habéis dado cuenta, siempre que hay una transparencia con una pregunta abajo, la respuesta a la pregunta es siempre sí. Esto es mucho más fácil que el Jeopardy, el juego este. Aquí siempre la respuesta es sí. Es cierto. Hoy en día en África hay más teléfonos móviles que en Estados Unidos. En África hay como unos 400 millones de teléfonos móviles, en Estados Unidos hay como unos 300 teléfonos móviles. Pero sabéis que hoy el teléfono móvil no es un dispositivo para hablar, es un dispositivo para conectarte con el mundo, es diferente. Bueno, pues estos 400 millones de teléfonos están teniendo un gran impacto social, económico y cultural en África. En septiembre pasado tuvimos una celebración, uno de los actos de la celebración de nuestro centenario en Nueva York, e invitamos a una autoridad de Kenia, es un profesor que se llama Paul Kukubo, que era responsable de la agencia de promoción de proyectos de tecnologías de información y comunicaciones en Kenia. Entonces le preguntamos cómo estaba viviendo África este fenómeno, ¿no? Y decía pues que los jóvenes están creciendo, las nuevas generaciones, los niños y los jóvenes están creciendo en un mundo totalmente desarrollado, teniendo casi las mismas experiencias muy parecidas a los profesionales, a los jóvenes del mundo occidental, de Estados Unidos o de Europa, y que sus capacidades y sus expectativas y sus ambiciones estaban convergiendo muy deprisa. O sea, la siguiente generación ya espera lo mismo
que lo que esperamos nosotros en nuestra sociedad. En otras palabras, ya África no tenía la excusa para no progresar. Esa excusa que siempre ha habido de que allí no hay recursos, de que la vida es muy pobre, todo eso está desapareciendo. No hay excusas. Y lo que quería coger precisamente de todo esto es la palabra no hay excusas, para terminar mi presentación. Y es que en este momento las posibilidades de la tecnología son enormes. Y lo que vamos a ver es todavía mucho más. Todos los procesos nos han de indicar que la velocidad de progreso se está acelerando. Con lo cual esta sociedad no tiene un desafío tecnológico. El desafío de esta sociedad es un desafío de liderazgo, de visión y de talento y de ambición. Además, el ámbito de lo posible, no solo por la tecnología, sino por la complejidad, está aumentando. Y como somos en una facultad de ingeniería, sabéis que los sistemas no lineales, que son más complejos, siempre tienen muchas más soluciones que los sistemas lineales que tienen una o ninguna. Entonces, lo que está pasando en el mundo es precisamente eso. Al hacerse más complejo, la riqueza de las cosas que podemos hacer es mayor. Eso quiere decir que tu ámbito de actuación es cada día más grande. Puedes hacer más cosas. El problema que tenemos es que en este momento, como vivimos unos momentos muy inestables y muy difíciles desde el punto de vista económico, esto está ahuyentando un poco la vocación emprendedora. Y esto no nos está dejando mover. De ahí mi llamada a ese punto. Lo que de verdad tenemos que cambiar es ese salto de liderazgo para ponernos a hacer las cosas y cambiar. Cuando soplan tiempos de cambio, lo que no hay que hacer es poner muros, sino lo que hay que hacer es poner muchos molinos de viento y alinearlos adecuadamente para ir recogiendo las oportunidades. Yo creo que la historia asociada al conocimiento y a la exploración de esta universidad tiene mucho de eso. Yo creo que tiene mucho de eso. Yo creo que es lo que la ha inspirado en estos 125 años, esa búsqueda de nuevas cosas, de explorar y de trabajar muy duro en el conocimiento. Y yo creo que hoy estos puntos, estos aspectos tienen mucha más vigencia, mucho más valor y mucha más proyección que nunca. De hecho, exagerando un poco, me atrevería a decir que sí, hemos hecho muchas cosas, y esta universidad también ha hecho muchas cosas, pero tenemos la fortuna y también la responsabilidad de vivir en un mundo en el que básicamente está todo por hacer. Está todo por hacer. Y lo único que nos falta, y lo decía al principio, es las ganas, la ambición, el esfuerzo y la decisión de movernos. ¿Vale? Ese sería mi mensaje, un mensaje, yo creo, optimista hacia lo que tenemos delante, que es lo que yo creo que necesitamos en este momento para ver si saltamos todos y nos podemos mover. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Me ha parecido sugerente, me he tomado muchas notas. Me recordaba alguna película que había visto, es decir, y ahí voy a enlazar. Hay que hacer las preguntas adecuadas. Y ahora seguramente el público te va a hacer las preguntas adecuadas, es el momento. Pero mientras se animan, yo... esa es la parte más interesante. Claro, yo quería hacerte una pregunta, porque dice, bueno, visto la cantidad de libros que es capaz de leer y procesar, ¿y serán capaces de escribir libros? Es decir, ¿seguiremos los humanos generando el conocimiento en los libros y las máquinas lo analizarán y lo interpretarán? ¿Y en el fondo seguirán haciendo esas cuestiones quizás un poco mecánicas de tomar decisiones? ¿O viviremos en un mundo donde, bueno, pues nos iremos todos a la playa porque pensarán por nosotros y decidirán por nosotros y nos lo pondrán más fácil todavía? No, yo personalmente creo que la máquina nunca va a dejar de ser un instrumento al servicio del ser humano. ¿Vale? Nunca. Otra cosa es que la vayamos delegando más tareas de nuestra vida, más tareas del día a día. Antes hacía unas cosas por nosotros, ahora irá haciendo otras cosas. Es como una lavadora que es mejor cada día, ¿no? Pero nunca se perderá esa relación de que uno es el que lleva la cabeza y el otro es el que le acompaña. Pero también he de decir que no todo el mundo está de acuerdo en esta visión. Hay mucha gente que habla, no sé si conocéis el tema de la singularidad, ¿no? Que dicen pues que hay un momento, ¿qué pasaría si en un momento determinado pudiéramos capaces de construir una máquina que fuera más inteligente del hombre y qué pasaría en el proceso de desarrollo de la sociedad? Entonces, pues matemáticamente eso cuando lo estudias es una singularidad matemática en el que se aceleraría el progreso muchísimo, porque básicamente una máquina más inteligente
que el hombre podría construir máquinas más inteligentes a sí misma, ¿no? Entonces, son conjeturas de estas filosóficas. Estamos entrando en el mundo de la filosofía, ¿no? De hecho, hay gente que anticipa qué año va a ocurrir esto, ¿no? Y cuando digo no es cuatro locos, yo creo que hay una asociación, lo menos de 100 universidades del mundo que están trabajando en la singularidad. Se habla que es el año 2045 más o menos, es donde podremos construir un ordenador que tenga la capacidad de simular algunos de los atributos del cerebro humano, no todos. Aspectos de sensibilidad, empatía, probablemente no, pero aspectos de decisión, capacidad computacional, etcétera, sí. No se sabe, hay diferentes teorías de cómo será esa máquina, ¿no? Hay quien opina que simplemente seguiremos como ahora poniendo más procesadores juntos y pegándolos más. Hay otra línea de investigación que es simular en silicio la estructura de la mente humana, y otra todavía más divertida, que es poner aceleradores a nuestra mente propiamente, o sea, enchufarnos un acelerador, como algunas máquinas ponemos aceleradores en coma flotante, nos ponen un acelerador aquí en coma flotante, quizá, ¿no? Pero bueno, hay muchas escuelas de pensamiento en esa dirección. Yo siempre pienso que el ser humano va a estar por encima. Esa es mi visión, pero es personal, Es más sano pensar así, si no es mucho más complicado. Se queda más tranquilo. Tiene que eso. Bueno, ¿quién se anima a hacer la primera pregunta o la segunda? Venga, por allí. Vamos a ver si nos animamos. Esto es una pregunta un poco, no sé si técnica o no, pero vamos, que si en vez de darle a Watson libros, le hubiéramos dado esa información, digamos, en algún formato más entendible para la máquina, por decirlo de alguna forma, ¿cuánto, digamos, de potencia de cálculo podríamos disminuir? O sea, ¿qué porcentaje del cálculo es realmente entender el lenguaje? Es que la gracia es que la respuesta a las preguntas no está escrita. Para hacer eso, tendríamos que darle las respuestas en cierta medida escritas. Tú ya tienes que hacer la estructuración del conocimiento. Entonces, en el momento que has hecho eso, ya lo has puesto en una estructura informática, has perdido parte del ejercicio, ¿entiendes? O sea, porque eso te obligaría a que la respuesta a las preguntas estuviera explícita, y en este caso no está explícita. Watson lo que hace es correlación. Primero busca candidatos a la respuesta, luego busca evidencias y busca correlaciones, y no son inmediatas. No es como el que busca la palabra, ¿no? La típica pregunta es, comida es del sur de España que se hace en un recipiente que da nombre a la propia comida, es la paella, ¿no? Eso no está escrito en ningún sitio. Ese conocimiento no puedes estructurar. Eso tienes que leer muchos libros, intentar adivinar cuáles son las comidas típicas en España, luego en qué recipientes se cocinan, ¿vale? Entonces lo que hace Watson es busca candidatos a las respuestas, luego busca evidencias, pondera y calcula a la vez que la respuesta un nivel de confianza de si va a acertar o no. Y se equivoca. Watson se equivoca. Contesta mal. Se equivoca. Esa es la sutileza de esto, ¿no? Y cuando le dices que se ha equivocado, él va aprendiendo. Va cambiando sus pesos de cómo poner los algoritmos, ¿no? Y va corrigiéndose con un poco de interpolación, ¿no? Entonces, si hago eso, iría a la informática tradicional del pasado, porque nosotros generamos el conocimiento de una estructura diferente, el ser humano, a como la máquina espera tenerlo. Y la gracia de eso es que la máquina pueda actuar con la misma estructura de conocimiento que tenemos nosotros. Esa es la gracia. No lo sé. No lo sé. Venga. Por favor. Estoy encantada porque hace 25 años que no estaba por aquí y es todo nuevo. Yo estudié informática y he cambiado el perfil, me dedico más a la gestión. Y creo, como decías al principio, que lo que se puede hacer con tecnología es lo fácil. Lo difícil al final somos las personas, ¿no? 100% de acuerdo en todo lo que has contado, sobre todo en lo de ganas, ilusión, esfuerzo y decisión.
pero solamente me gustaría añadir un matiz y me gustaría que me dijeses lo que te parecía. Es subir la palabra confianza ahí. Hace falta generar equipos que tengan confianza, que cooperen en vez de que compitan internamente, porque la competencia siempre está fuera. Entonces, todos esos términos que has dicho, ganas, ilusión, esfuerzo y decisión, podrían ser para un científico loco, que estuviese él solo. Entonces, ¿qué peso le metes a la parte de la confianza, a la cooperación, a la inteligencia emocional, a cambiar el mundo que tenemos entre manos, ¿no? ¿Cómo lo veis? No, vamos a ver, la crisis que vivimos ahora no es una crisis financiera, es una crisis de valores de la sociedad, ¿vale? Cuando uno piensa y debatimos sobre cómo son los líderes que nosotros necesitamos hacia el futuro, son mucho más humanistas que en el pasado, en nuestra visión. Son más Leonardo da Vinci, ¿no? Que tienes que saber compaginar la parte humana con la parte técnica. Y esa intersección es la que al final es capaz de mover la sociedad en la que estamos. Nosotros, nuestra visión es eminentemente humanista en ese sentido, ¿eh? Creemos que el problema, como tú bien has dicho, es un problema de cómo tomamos las decisiones en la sociedad, de cómo nos organizamos y de cómo nos movemos como sociedad, como colectivo hacia adelante, totalmente, ¿no? ¿Qué nos dirías como personas, no ya como ingenieros? No, como personas. De cara a mejorar lo que tenemos en nuestras empresas, lo que tenemos en la universidad. La asunción del riesgo. Vamos a ver, todo el mundo sabe que para el mundo occidental en el que estamos solo podemos salir adelante tras la innovación. No vamos a salir adelante compitiendo en coste en ningún lugar. Eso es una realidad, es un hecho. La innovación es el producto de dos factores. Estamos aquí en ingenieros, es la multiplicación de la creatividad por el espíritu emprendedor. Creatividad tenemos muchísima. Nuestra cultura es una cultura muy creativa. El problema de nuestra cultura es el espíritu emprendedor. No queremos asumir el riesgo y no asumimos riesgos. Entonces, esa es la variable que tenemos que cambiar. Y es una variable que tampoco se cambia dictando, o sea, es una variable que hay que cambiarla desde el comienzo, o sea, hay que cambiarla en el colegio, cuando eres pequeño, la asunción del riesgo, el miedo a fracasar, todo ese tipo de cosas que es lo que nos hacen ser adversos al riesgo. Supongo que muchas veces habéis escuchado los resultados de estas estadísticas, la estadística de que tú en nuestro país preguntas a un licenciado universitario qué es lo que quiere ser, el 80% de ellos quieren ser funcionarios, ¿no? En el mundo anglosajón el 80% quieren crear una empresa. Pues esas son las diferencias y lo que tienes que cambiar, ¿no? Para mí sería la variable más importante, ¿no? El puntito, el TIC, la crítica que nos falta. Que le veo aquí al director de Innovación y Emprendimiento, seguramente algo tendrá que decir, pero también en esto del emprendimiento nos ha hecho una mano hace poquito el alcalde de Granada, que decía que una sociedad en la que el 80% quiere ser funcionario, algo grave le pasa, y si dentro de poco, si lo dicen que es pecado, pues a lo mejor incluso nos echan la manita, ¿no? Qué poco animosos, ¿verdad? No, ningún ánimo al riesgo, al riesgo de la pregunta que no es acertada, ¿no? Claro. Además, y eso que tenemos aquí, a los que investigan en transporte, a los que investigan en energía, a los que investigan en web semántica, al director de emprendimiento, y nadie tiene ninguna pregunta que hacerte. Imposible, ¿eh? Todavía no, sí, no hemos quitado ahí. Yo sí, pero hombre, es que no... Eso es fácil, ¿eh? Que le haga preguntas, eso es fácil. De que las haga yo todas, ¿no? A ver, venga allí, que se anima. Venga. Yo he venido al debate, no a daros la charla, ¿eh? Muchas gracias por la intervención que me ha parecido. Me he perdido la primera parte, quizá la más importante, no lo sé, pero estoy de acuerdo en que no hay nada mejor que una buena pregunta, ¿no? Yo soy periodista, soy también profesora de TIC en segundo de bachillerato, preparo, digamos, esas cabezas para lo que quieren ser y buenas preguntas no hay, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo. También decía Picasso que los ordenadores son inútiles porque solo pueden darnos respuestas. Y bueno, en torno a esto, es verdad que el dicho de quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Lo digo por Silicon Valley, donde están todas
digamos, empresas, incluso algunas españolas ya se están intentando acercar, alquilando locales, estando lo más cerca posible. No sé si de esto se ha hablado en la primera parte de esta exposición, pero es que se van a ir todos allí. ¿Qué pasa con nuestro pequeño Silicon Valley aquí? No, vamos a ver, una cosa que sí que es cierto es que en este mundo globalizado el dinero sigue al talento, ya no sigue a ninguna otra variable. El dinero sigue al talento, el dinero va donde está el talento, punto. Es cierto que en el mundo occidental hemos tenido tradicionalmente mucho más talento que en el mundo oriental, ¿no? Las proyecciones demográficas dicen que eso va a cambiar totalmente. Sí que todavía Silicon Valley tiene hegemonía, pero vamos a ver, va a desaparecer. No es que vaya a desaparecer, quiero decir que van a aparecer muchos focos de ese estilo. Es mucho más potente Israel que Silicon Valley. No lo digo porque Obama ya se reúne en Silicon Valley, ya sí, no es en la Casa Blanca. Publicidad. Publicidad. Alrededor de Shanghái tienes ciudades que están creciendo en capacidad y en talento de una forma abrumadora. Creo que ahora ir a Silicon Valley es ir retrasado. Otro ejemplo. Nosotros hemos movido hace 2 meses, justo en diciembre, nuestro centro de telecomunicaciones, o sea, la gente de nuestra organización que piensa cuál es el futuro de las telecomunicaciones, lo hemos movido a Sudáfrica. Lo teníamos en Nueva York. Lo hemos movido a Sudáfrica porque estamos totalmente convencidos de que cómo va a ser el futuro de las comunicaciones se va a decidir en África. Y tenemos que estar allí presentes. Porque es un territorio virgen en el que la sociedad va a dar un salto, no está condicionada por el legacy, por tu historia. Y va a dar un salto en cómo adopta las comunicaciones ya entrando desde el teléfono móvil inteligente, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos abierto este año presencia en 20 países siguiendo a una operadora hindú que se llama Bharti, que está desintermediando la banca. No hacen falta bancos. Banco es un concepto del pasado. Dice, ¿qué me estás contando? Vamos a ver. ¿Qué me estás contando? ¿No? Porque la cuenta corriente es el SIM de la tarjeta. La gente paga mandando un SMS. La nómina la recibes con un SMS. La transferencia a tu madre se la mandas con un SMS. La chabola de la tribu no tiene electricidad, no tienen televisión, no tienen ordenador, tienen un teléfono móvil que lo cargan con una cosa de estas, ¿sabes? Con una cuerda así pequeñita, ¿no? Y reciben el dinero y pagan con eso. Que es una sucursal bancaria. ¿Eso qué es? O sea, no es Silicon Valley todo. Hola, buenas. A ver, tenía una pregunta. A ver si un mayor nivel de dependencia hacia la máquina no disminuirá nuestro propio desarrollo humano evolutivo. Al margen de que pueda ayudarnos la tecnología, una gran dependencia hacia esta no podría perjudicarnos al fin y al cabo. Podría ser. O sea, es cierto que a medida de que vas delegando cosas a la máquina, dejas de desarrollar tus capacidades o pierdes algunas habilidades, ¿no? O sea, yo ahora no sé hacer raíces cuadradas y cuando era pequeño sabía hacer raíces cuadradas, ahora no sería capaz de hacer raíces cuadradas, ¿no? Tampoco eso es una correlación con que la sociedad sea peor y que vayas a vivir peor. No lo creo. Sí que hay problemas sociales que están viendo que eras mucho más individualismo que en el pasado, ¿no? Cosas de estas. La forma de conectarse es completamente diferente y de interactuar, ¿no? Las nuevas generaciones, la generación Y esta que hablan, ¿no? Pues se maneja unos patrones completamente diferentes. Es un mundo diferente, no es ni mejor ni peor, es diferente, de la misma forma que nuestro mundo también es diferente al que había hace 100 años, ¿no? O sea que no sabría desarrollar más sobre eso. No me atrevería a decir más cosas. No me atrevería. Yo, si me permite, si quiero, aprovechando
alguna cosa que incluso el padre general en la visita que vino y nos hizo, hablando un poco, retomando un poco este mismo tema, ¿no? ¿Podrá pasar que sean los ordenadores los que dan los libros y nosotros nos quedemos en la superficialidad del conocimiento? Es decir, en esta cultura del clic y del busco, leo y hay tantísimo que paso por encima, no terminemos de profundizar en general en las cosas, es decir, no le demos el reposo de leer un libro y de buscar las correlaciones, sino que entro en Google y me lo da, y en Wikipedia y ya tengo ahí la respuesta. Bueno, esa sensación la tenemos los que hemos vivido la edad del libro. Los que no vivan la edad del libro no la van a tener. No, claro. No la van a tener, ¿vale? Sí que hay un debate de que sí que hay un exceso de información en el mundo, obviamente, el problema y cada vez necesitas filtrarlo más, ¿no? Entonces los dispositivos te van a ayudar a filtrarlo y a configurarlo para ti. Pero eso de que me gusta leer el libro pasando las páginas es porque aprendimos así. Yo a mis hijos no soy capaz de convencerles que hagan eso, ¿no? Sí, muy buenas tardes. No sé tampoco si es una pregunta técnica o no. Imagino que un poco, pero no mucho. Como fabricantes de ordenadores tradicionalmente, y bueno, hablando ahora de Watson y Deep Blue y otras máquinas que se han desarrollado, hace unos años ha habido una pelea ¿no? dentro del top 500 por máquinas masivamente paralelas o máquinas formadas por clústeres de máquinas que tratan de conseguir la misma capacidad de cómputo o de resolución de problemas. Yo no sé si eso sigue vigente, sigue existiendo, sí. o cómo ves la convivencia en supercomputación de máquinas masivamente paralelas o de clústeres de equipos que son capaces de cooperar para realizar, pues no sé si mismas tareas o no. Vamos a ver esto. Ese top 500 se publica cada 6 meses, está ahí. Es una cosa un poco anecdótica también, ¿no? Porque a veces dice, ¿cuál es la máquina más grande? Una vez aparece pues un distribuidor de Alemania porque tienen en el almacén 4.000 cajas de lo mismo, entonces las puede considerar que están conectadas. ¿No? Y cosas así, ¿no? Sobre qué es la arquitectura, depende del problema. Depende del problema. O sea, depende del tipo de problema que tú quieras, que tú necesites resolver, ¿no? Si estás en un problema que es, por ejemplo, hacer muchas veces una cosa que es muy sencilla y no está intercorrelacionada, pues te puede valer más eficientes incluso es un grid, ¿no? Y distribuirlo en todo el mundo. Como tengo, por ejemplo, mi máquina, cuando yo no estoy trabajando, mi máquina dono su capacidad de cálculo a un proyecto de investigación. En este momento creo que está trabajando en un proyecto a una empresa, a una universidad de Tokio, sobre un cáncer, melanoma del niño, no sé cuántos, no me lo sé exactamente, ¿no? Eso es lo más eficiente. Entonces ahí los masivamente paralelos funcionan muy bien. Cuando estás hablando un sistema que es mucho más integrado, como puede ser, yo que sé, una malla de una simulación de fluidos en una tobera de un motor o de un cohete, cosas de esas que hay mucho más interrelación, entonces necesitas pasar mucha información entre los nodos, entonces las arquitecturas de memoria compartida son mejores, etc. No hay una contestación. Lo que aparece en el top 500 simplemente es le corres un benchmark ahí, el impact, y a ver qué sale, ¿no? A ver quién sale más, ¿no? Pero luego hay muchas veces que esas máquinas no valen para nada. O sea, luego no tienen ninguna aplicabilidad porque están preparadas solamente para correr el impact y para salir grande, ¿no? Luego vas con el código de elementos finitos y es una patata, ¿no? O vas con un código de genómica y no es capaz ni de compilar, ¿no? O sea, depende mucho de qué es problema quieras resolver, la naturaleza del problema. Eso sería un poco técnico. Eduardo. Hola, buenas tardes. En primer lugar, bueno, agradecer la charla, que está resultando muy interesante. Yo también soy antiguo alumno aquí de la facultad. Y eran dos preguntas. Una primera pregunta y luego un pequeño razonamiento. La primera es, al final, la máquina Watson, ¿no? Tiene casi capacidad, pues eso, de lectura, de libros, pues huyendo un poco, ¿no?, a la capacidad o hasta dónde pudiese llegar. Se podría llegar a plantear en que la propia máquina, en cierto modo, aprendiera historia, ¿no? Aprendiera circunstancias del pasado, económicas, sociales, de tal manera que incluso en el sector de la industria, ¿no?, se pudiera llegar a obtener resultados de la evolución de las diferentes sociedades, sus coyunturas, sus guerras, en las cuales poder sacar un análisis de decir, bueno, pues en el nicho de mercado de productos que se puedan ofrecer en función de todas esas variables tan intrínsecas al ser humano, ¿no?, y a cada población, ¿no? Es decir, es un poco lo que se puede hacer actualmente pues con todo el rastro que dejamos en la red, de nuestras preferencias, nuestros gustos, pero bueno, yéndolo a una segunda derivada donde al final
entre en valor. Dice la capacidad de ¿cómo se dice? De forecasting, ¿no? De predecir, ¿no? Eso sí, en cierto modo, ¿no? Sí. Vamos, nosotros estamos trabajando mucho en predicción. De hecho, hace 2 años compramos una empresa que es muy conocida, SPSS, que la de paquete de estadística, dice, ¿por qué IBM, cuando este paquete que lleva 30 años ahí dando vueltas, se le ocurre a IBM gastarse ahora 1.200 millones de dólares para comprar esa compañía, ¿no? Y la compramos precisamente porque ha desarrollado unos algoritmos muy importantes sobre forecasting, que es una de las... De toda esta idea de si tú eres un poco la lógica de la idea del planeta más inteligente, básicamente tú lo que haces es, tú sensorizas todo, recoges la información, modelizas el fenómeno y haces una proyección. En base a esa proyección, tú haces correcciones, haces simulaciones, entonces decides cuál es el input, cómo tienes que cambiar los inputs para realimentar el sistema. Es un ciclo cerrado de realimentación, ¿no? Y básicamente eso es lo que haces. Entonces necesitas unos modelos de proyección siempre, sabiendo cómo están hoy las cosas, qué es lo que creo que va a pasar mañana. Entonces con ese creo que es lo que va a pasar mañana, corriges. Haces la iteración, corriges y entonces ya le das los inputs al sistema para que actúe así. Esa es y la idea que hay detrás de muchas de estas cosas es la proyección. Sobre llegar a la historia y ser capaces de predecir la economía, pues ya sería ojalá, ¿no? Ojalá, pero no, estamos bastante lejos de eso. Pero sí que hacemos cosas, por ejemplo, en distribución, cosas así divertidas de somos capaces de correlacionar lo que se va a vender en una tienda en base al tiempo, lo que va a hacer mañana, si va a llover, si hay un concierto de música o no hay un concierto de música en un lugar. Somos capaces de anticiparte eso, o sea, meter muchas variables en el juego para saber lo que va a ser mañana y anticipar la distribución de stock y cosas de estas, ¿no? Otra cosa que estamos haciendo mucho, es interesante, es leer e interpretar las redes sociales. Por ejemplo, ahora, a pesar de que en la historia siempre en tiempo de crisis, las mujeres llevan los tacones más altos. Ahora, en esta crisis, es más bajos. Y eso lo hemos sabido de leer Facebook, de leer Twitter, de leer 20 y todo eso. Entonces lo que hacemos es, a través de unas herramientas, leemos, entendemos la semántica de lo que se está comentando en la red social y somos capaces de predecir tendencias. Por ejemplo, la DGT nos lo pide para ver el impacto que tienen los anuncios de televisión, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Qué es lo que se ha dicho, qué impacto tiene, cómo actúa, cosas de esto. Esto se está haciendo, cosas de estas. Y la segunda cosa era que, bueno, ha comentado la reflexión a través de la pregunta de, bueno, pues lo que es necesario en estos momentos es arriesgar. Sin embargo, como contradicción o como algo contradictorio es que al final buscamos máquinas que eviten que nos arriesguemos, ¿no? Es decir, que nos den las respuestas, ¿no? Es decir, por un lado tenemos que arriesgar, pero sí buscamos unas máquinas que al final eviten que no tomemos tanto en el tiempo o nos arriesguemos, sino que sea la máquina la que... No, vamos a ver, la máquina nunca deja de ser un instrumento, nunca va a cambiarte a ti. El emprendedurismo es un concepto mucho más profundo, yo creo en una idea y quiero llevarla a la realidad, y eso puede tener un componente tecnológico, puede no tener un componente tecnológico. Lo que sí es cierto que hoy en día la tecnología ayuda a una cosa que la sociedad necesita, que es todos estamos ahora intentando hacer más con menos. Todos tenemos menos dinero y tenemos que hacer más cosas. Y solo hay una solución para eso. Solo existe una. No es ni trabajar más por la noche ni nada. Es hacer las cosas diferente y con tecnología. Entonces siempre dice, ¿eres pesimista o optimista de tu industria? Yo soy optimista con relación a esta industria, y no porque nosotros vayamos a sacar máquinas más nuevas, sino porque si la sociedad va a avanzar, en la solución vamos a aparecer. No sé cómo, pero vamos a aparecer. Porque el que resuelva la ecuación va a encontrar siempre que necesita tecnología para hacer más con menos. ¿No? Esa es la bondad, ¿no? Sí. Volviendo un poco a las oportunidades para todos los que salen al mercado laboral o las que nos hemos dedicado desde hace muchos años al sector, la salida normal, digamos, de la industria en España ha sido más orientada a los servicios. Se ha creado poco producto, salvo en algunos temas como ERPs o cosas parecidas. En este escenario, de alguna manera, en el que probablemente el mercado cercano es un mercado
que no crece o que crece poco o solo crecen algunos, ¿dónde crees que habría que poner el énfasis para ser capaz de producir aquí, digamos, y vender fuera en el ámbito de las tecnologías? ¿En qué ámbitos crees que se podría dar? Vamos a ver, yo no creo que el futuro de la tecnología está en fabricar dispositivos de silicio y cosas de estas para una estructura económica como la nuestra, ¿no? Sí. Yo creo que el futuro para nosotros, por ejemplo, fíjate, el 75%, nosotros registramos el año pasado 6.180 patentes. Por noveno consecutivo, 19 años seguidos, somos la empresa del mundo que más patentes ha registrado. El 75% de las patentes que hemos registrado son patentes que tienen que ver con modelos de negocio y con software. No hay casi nada, hay muy poquito de dispositivos y cosas tecnológicas. Si tú miras esto hace 20 años, el 100% de las patentes eran un botón nuevo que hace no sé qué, un chip que corre un poco más deprisa, cosas de estas. Ahora está mucho más en los modelos de negocio, en arquitecturas, en software, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿dónde están las avenidas de crecimiento y dónde puede uno desarrollar? Yo creo que hay que elegir espacios industriales, donde haya talento, y hay que ir más por el lado del software y los servicios. Ese sería mi planteamiento de donde veo la demanda del mundo. Como tecnología, lo que se valora ahora es aquel que es capaz de transformar la tecnología en valor. No está valor en la generación de la tecnología como tal. De hecho, nosotros hemos vendido casi todos los negocios que son puramente tecnológicos porque se han comoditizado. Nosotros que inventamos el ordenador personal en el año 2004 vendimos los ordenadores personales a Lenovo, porque no tiene nada que ver con el modelo de negocio que teníamos nosotros. Y nuestro modelo de negocio es un negocio de valor, y tienes que ir buscando dónde eres capaz de transformar tecnología en valor de negocio de cliente. Y ese es el punto donde tienes que enganchar. Tienes que decirle cómo yo a este cliente le voy a cambiar su negocio con la tecnología. Y ese es un ejercicio de inteligencia que tiene que ver con el software y tiene que ver con los servicios. Lo que pasa es que tienes que ser más especializado que antes. El mundo de los software también se ha comoditizado. El ERP está comoditizado. O sea, nadie compra SAP. O sea, no es que no compres el SAP, todo el mundo compra el SAP. Nadie compra la compañía, porque está comoditizada. Se ha comoditizado. O sea, hace 10 años un consultor de SAP cobraba 200 euros la hora y cobra 17. Eso sí. Y hay todos los que quieras y más. Se está comoditizado ya. Son otros espacios. Son las últimas empresas que hemos comprado, pues. Única Coremetrics. Única es una herramienta que mide la eficiencia de campañas de marketing. Y Única las corrige para que sean más eficientes. Esas cosas son las que dan un salto y generan valor. Por esas compañías la gente paga mucho dinero por este tipo de soluciones. Algorithmics, la herramienta básica de la gestión en el mundo financiero. Es otro lugar donde las compañías pagan dinero por eso ahora, por la gestión de riesgo, va mucho dinero detrás de eso. Entonces son cosas un poco más orientadas a un sector específico y con mucho valor. Ahí es donde están las avenidas más importantes de crecimiento. Y obviamente, como son más específicas, siempre tienes que plantearlas en una escala global. O sea, no puedes hacerte vendedor de eso solamente pensando que en el área del País Vasco es suficiente vender aquí porque vas a vender dos. Para eso, ¿no? Es por donde estamos viendo más. Nosotros hemos comprado en los últimos 10 años 116 compañías. Hemos gastado 32.000 millones de dólares comprando compañías. Y no es porque nos ha entrado un apetito de comprar compañías, sino porque somos conscientes de que con la inversión de I+D, que son 6.000 millones de dólares anuales, no es suficiente para mantenernos al state of the art de la tecnología, y todas las ideas ocurren en los laboratorios de nuestros científicos. Hay muchas ideas que ocurren fuera, que son buenas y las necesitamos. Entonces las tenemos que incorporar a nuestro portafolio.
como vasco y pensando un poco en las palancas, porque mencionabas antes, dices, bueno, Silicon Valley es el pasado, es decir, Israel está mucho mejor. No, he dicho... Sudáfrica es el que va a cambiar el mundo de las telecomunicaciones. Países muy distintos, con orígenes muy distintos, etnias muy distintas, es decir, unos con unas universidades y un ámbito científico muy potente en el cual se apoyan para hacerlo, otros, es decir, ¿cuál crees que puede ser, ya puestos a hacer un mundo más inteligente y forecasting, es decir, cuál puede ser nuestro punto fuerte en el cual hacer palanca? Por hacer una pregunta. Esa ya es difícil. Esa es muy difícil. Esa tengo que ver. Esa es muy difícil. No tengo que imaginar la cantidad de alcaldes que quieren poner de adjetivo a su nombre de su ciudad Valley. De hecho hay una asociación, conocéis Magala Valley, ¿no? O sea, todos quieren decir, yo quiero ser como Silicon Valley, ¿no? Todo el mundo. Supongo que uno tiene que, cuando uno analiza los lugares donde estas cosas ocurren, hay algo cultural que te caracteriza y tienes que ir sobre esas raíces para encontrar cuál es tu lugar en el mundo. Porque al final tienes que convertirte en único. En el mundo de hoy día tienes que convertirte en único. Bueno, dices, Bilbao es el lugar donde está la letilla, eso sí. Eso es único. Ese es único, eso también es único, pero podríamos desarrollar a través de eso, pero no sé si llegaríamos muy lejos. Pero tienes que buscar aquella que te hace único y construir sobre esa capacidad distintiva tu ventaja competitiva, ¿no? Y ya sé que esto es teoría de gestión y no estoy diciendo nada, ¿no? Y porque así a bote pronto no sabría decirte, aquí la historia es muy industrial, no sé de esa parte industrial si se puede heredar algo o no se puede heredar algo o tenemos que construir, ¿no? Por ejemplo, tenía debates con esta nueva escuela que han hecho en San Sebastián sobre la cocina, ¿no? Si de verdad se pudiera construir una industria sobre la cocina sería algo diferencial, ¿no? Pero claro, ¿cómo lo escalas? Pues esta escuela hay que escalarla. ¿Y dónde está el valor? El valor está en exportar la comida, en exportar las recetas, en hacer las patentes, ¿no? ¿Cómo escalas eso? ¿Cómo vendes fuera? ¿No? Porque claro, no vendes como teniendo un restaurante con 10 mesas, tienes que elaborar, ¿no? Ese es un tema que al menos hay mucha gente pensando en ello, ¿no? Y los demás que también lo piensa, ¿no? Pero necesitaría pensarlo y prefiero pensarlo antes de contestar. No sé, de pronto no tendría la solución de dónde está. Pero bueno, hay metodología para saber encontrarte. Para saber encontrarte es el ejercicio que hay que hacer, ¿no? ¿Hay algo especial en el ajedrez? El ajedrez básicamente lo que hace es muy sencillo, es un algoritmo que mide una posición. Si tú tienes las fichas puestas en un lugar, pues hay muchos algoritmos. Esto es uno que las que utilizan las maquinitas pequeñas, ¿no? Que es que dices, pues mira, ¿cuántas fichas están amenazando a las otras? Son algoritmos muy, muy básicos, ¿vale? El secreto que tiene la máquina es que un pensador un jugador de ajedrez es capaz de ver con su mente 5 movimientos, ¿vale? Esto es capaz de ver 40. Sí, pero eso no le llamas predecir lo que va a hacer el contrario. No, al contrario. Haces un cálculo sin más y dices, si voy por esta rama, la situación que tiene mi contrario siempre es peor. Todas las ramas del árbol las peso. Peso las ramas del árbol y digo, hay muchas más derrotas aquí que hay derrotas allí. O sea, no hay estrategia. No hay estrategia. Vale. Por eso te digo que el secreto es solamente un tema de combinatoria, de cuántos CPUs tienes que poner para poder hacer el cálculo en un tiempo que sea razonable. Y de ahí vino el paralelismo. Con lo cual, aunque en aquel momento parecía un salto muy importante, no es un cambio cualitativo en las tecnologías, ¿vale? Mientras que lo que estamos viendo ahora con Watson es muy incipiente, pero tiene un salto cualitativo. La idea de que haya un nivel de confianza, la idea de que no siempre aciertes, la idea de que a medida que juegues más seas mejor. Eso es lo que te indica que has dado un salto y estás entrando en un espacio diferente. ¿Vale? Esa es ese tipo de cosas, ¿no? Ese es lo que le da el salto cualitativo que es diferente.
Pero estamos muy al comienzo, estamos muy, muy al comienzo de esto, ¿no? Bueno. McCarthy y Minsky dijeron que en 10 o 15 años iban a conseguir una máquina que jugara al ajedrez y le ganara un Grandmaster, y os costó 50 años Eso hacerlo, por eso lo hizo en el 56, y además lo hicisteis para celebración, ¿no?, de algún evento de no me acuerdo de la qué es, inteligencia artificial. Pues sí, O sea que, es así, sí. y podrá ahora esta nueva máquina llegar dentro de 30 o 40 años a tener la inteligencia como decían aquellos primeros pioneros de la inteligencia artificial. Bueno, eso es el del debate, ¿no? Eso es lo de la singularidad, ¿no?, que hablábamos antes, ¿no? Es el 2045, ¿no? Si llegamos a eso hay una discontinuidad. Pero es interesante saber la discontinuidad. Bueno, si hay alguna última pregunta. En la línea de lo que estoy diciendo, ¿tenéis algún proyecto que integre en lo que denomináis la era de la inteligencia, temas de inteligencia emocional? No hay... No, eso está diferente. He dicho antes al final que los aspectos de los sentimientos no somos capaces de emularlos. No tengo en mente nada que tenga que incorpore este tipo de aspectos. No. Bueno, y por resumir, además de agradecerte que nos acompañes hoy, bueno, pues decir que yo, el que modera, tiene el privilegio de hacer el resumen y de coger lo que más le haya impactado, ¿no? Es decir, estamos en un proceso de construir un mundo más inteligente, y a mí una de las cosas que más me ha impactado es que en una conferencia de un presidente de IBM, en una facultad de ingeniería, pues sería que el problema que tenemos es un problema de crisis de valores, ¿no? Y de que necesitemos líderes más humanistas, y que hace falta más emprendimiento y asunción de riesgo, ¿no? Es decir, que hemos empezado hablando de las máquinas y del mundo inteligente que va a ser, y hemos terminado hablando de las personas. Y yo creo que eso es con lo que me quedaría, con la parte un poco de resumen. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, creo que todavía no sé si hemos terminado, queda algún acto más del 125 aniversario, queda todavía alguno más, ¿no? Así que animaros a participar a participar también mañana. Bueno, y sin más, muchas gracias. Muy bien, Antonio. gracias a vosotros, ¿eh?